Hola amigos, me pillaron acá preparando el video del día de hoy, donde voy a hablar de la liberalización de la economía, ¿ya? Que tiene que ver con el proceso de globalización, todo esto que se dio tras la Segunda Guerra Mundial, ¿no es cierto? Cuando Chile y los países del mundo de a poquito fueron desplazando el proteccionismo económico para finalmente, después de 1973, APP 1974, asumir un modelo económico que hoy conocemos como neoliberal, que se aleja mucho del proteccionismo económico que se vivió desde la década de los 20 a nivel mundial, conocido como proteccionismo o keynesianismo, ¿ya? Pero para qué spoilearlos más, los dejo con el video, que estén muy bien. Al definir la globalización podemos hablar, ¿no es cierto?, de un fenómeno de interconexión a nivel mundial. Como vimos en la cápsula anterior, o hace dos cápsulas atrás, ¿no es cierto?, hablamos que la globalización tiene variantes económicas, políticas, culturales, tecnológicas, ¿ya? Y que muchas veces la variable tecnológica eclipsa a otras tantas. Pero muchos están de acuerdo que la variable económica, la globalización económica, es quizás igual o más importante, ¿no es cierto?, en el contexto de globalización, ya que la economía, el capitalismo, el neoliberalismo, que hoy en día forma parte del modelo globalizador, ¿no es cierto?, tiene mucha importancia para entender el proceso que llamamos globalización. Cuando hablamos de la liberalización de la economía, nos referimos a todas esas medidas que promueven abandonar el proteccionismo económico para facilitar un intercambio comercial o un libre comercio. Ahora bien, hay que preguntarse primero qué es el proteccionismo o qué son estas medidas proteccionistas, ¿ya? Las medidas proteccionistas se caracterizan por proteger la industria nacional, proteger los productos nacionales, ¿ya?, a través de el aumento de los aranceles fronterizos a estos productos, para que así las personas prefieran los productos nacionales en desmedro de los productos internacionales. Por eso viene el nombre proteccionismo, de proteger, ¿ya? Proteger a nuestro país, proteger la industria nacional de productos extranjeros. Por ejemplo, si viene la azúcar cubana, se le va a aplicar mayor cantidad de impuestos a la azúcar cubana, ¿no es cierto?, para entrar a nuestro país, y eso va a hacer que la azúcar cubana en los supermercados se venda a un precio más caro y los productos nacionales a un precio más barato, para que así, ¿no es cierto?, las personas puedan elegir, ¿no es cierto?, el producto obviamente nacional. Recordemos que en esta época, ¿no es cierto?, en la época del 44 o después, ¿no es cierto?, de los gobiernos radicales, nuestro país está viviendo un proceso de industrialización, donde estos gobiernos radicales tuvieron mucha importancia en fomentar la industria nacional con la creación de diferentes empresas, alabadas o lideradas más que nada por la Corfo, Corporación de Fomento de la Producción. Por lo tanto, el proteccionismo viene de eso, de proteger la industria, ¿no es cierto?, nacional, ¿ya? Como dije recién, con la liberalización de la economía se busca alejarse de este proteccionismo, ¿ya? Tras la Segunda Guerra Mundial, este hecho bélico que se desarrolló entre más o menos 1939 a 1945, en específico en el año 1944, los países triunfadores, entre ellos el más triunfador de todos, Estados Unidos, va a convocar a la famosa conferencia de Bretton Woods, ¿ya? La conferencia de Bretton Woods, donde Estados Unidos va a promover entre los países de su influencia, ¿no es cierto?, la adopción de un modelo o de un sistema económico ligado al capitalismo, a la acumulación de capital, a la acumulación y concentración de los medios de producción, ¿ya? En esta conferencia de Bretton Woods se propone la baja de aranceles, ¿no es cierto?, la baja de aranceles para permitir la libre circulación y la libre competencia, que ahora al azúcar cubana no se le cobren aranceles excesivos, para que así compita de manera igualitaria con la azúcar chilena, ¿ya? Y para esto, ¿no es cierto?, se van a crear, después de 1944, con esta conferencia de Bretton Woods, algunas organizaciones como por ejemplo el Fondo Monetario Internacional, ¿no es cierto?, como por ejemplo el Banco Mundial y también la OMC, Organización Mundial de Comercio, ¿ya? Estas tres instituciones con el objetivo de difundir el modelo, el sistema capitalista a nivel mundial, y que la gran mayoría de los países adopten este modelo de organización. Por ejemplo, la OMC controla más del 97% del comercio mundial, ¿ya?
El Banco Mundial es una institución financiera a nivel internacional y el Fondo Monetario Internacional también se encarga, por ejemplo, de préstamos o créditos para algunos países que lo requieran. ¿Ya? Ya entrada después de 1945 en la Guerra Fría, donde está el mundo polarizado entre el capitalismo de Estados Unidos y el socialismo de la Unión Soviética, vamos a ver, ¿no es cierto?, que los países, o la gran mayoría de los países que están en la órbita estadounidense, van a tomar como modelo de organización el capitalismo. Como lo hemos hablado acá, quizás un capitalismo que no se escogió de una forma libre, sino que más bien fue de cierta forma impuesto por, ¿no es cierto?, el país líder a nivel mundial, Estados Unidos. Dentro del proceso recién descrito en relación a la liberalización de la economía y el asumir posturas más neoliberales alejándose del proteccionismo, va a jugar un rol clave lo que conocemos como la internacionalización del capital, donde el comercio se ha internacionalizado a través de la creación de diferentes empresas, llámese multinacionales o transnacionales, que son empresas que operan en uno, dos o incluso más países a nivel mundial y que tienen gran control sobre la actividad económica en el contexto de la globalización. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre una empresa multinacional o transnacional? Te invito a que veamos la siguiente comparación. Cuando hablamos de empresas multinacionales o transnacionales, tenemos que entender que tanto las multinacionales como las transnacionales en cierta forma son lo mismo, pero tienen algunas diferencias. Por ejemplo, cuando hablamos de las multinacionales, tienen, ¿no es cierto?, como primera característica que el centro de producción y ventas están distribuidos en varios países. Están distribuidos en varios países. ¿Ya? Pero ojo con lo siguiente, a pesar de estar distribuidos en varios países, ¿ya?, cada una de estas sedes es autónoma. Es decir, toman decisiones de manera autónoma sin necesidad de tener la aprobación, ¿no es cierto?, de la sede o de la casa central de esa empresa. ¿Ya? En el caso de las multinacionales, ¿no es cierto?, al ser autónomas, tienen políticas diferentes, por país. Por ejemplo, veamos en el caso muy burdo, cuando se hace un comercial de esa empresa, el comercial que va a tener esa empresa en Chile no va a ser el mismo que va a estar en Perú o en México. Ahí radica una de las grandes diferencias de las multinacionales con las transnacionales. ¿Ya? Otra diferencia importante es en que las multinacionales, el capital o el dinero es aportado por particulares. ¿Ya? Es aportado por particulares o incluso por gobiernos de varios países. Por gobiernos de varios países. ¿Ya? Y obviamente la dirección y el control de estos recursos lo realiza cada uno de los países. Si lo pudiéramos ver, esto que acabo de explicar recién en relación a las multinacionales en un ejemplo, sería lo siguiente. ¿Ya? Imaginémonos que aquí está la oficina central, ¿no es cierto? La oficina central. Y que aquí vamos a tener, ¿no es cierto?, las sedes en otros países de esa misma empresa. ¿Ya? Estas sedes, como dije recién en la explicación, son independientes de la sede central. Por lo tanto, toman
o tienen diferentes políticas, diferentes elecciones para realizar, ¿no es cierto?, su trabajo. No dependen directamente del centro, sino que son independientes. ¿Ya? Eso es importante que se entienda y que se comprenda a la hora de hablar, ¿no es cierto?, de las multinacionales. ¿Ya? ¿Y cuál es la diferencia con la transnacional? ¿Cuál es la diferencia con las transnacionales? ¿Ya? En las transnacionales vamos a tener, ¿no es cierto?, que el centro de producción y ventas de la empresa transnacional, ¿no es cierto?, están en varios países. ¿Ya? Hasta ahí no hay mayor diferencia, ¿no es cierto?, con la multinacional. Pero ¿cuál es la gran diferencia? En lo siguiente, en el control y la dirección de las mismas. ¿Ya? Porque el control y dirección que va a tener, ¿no es cierto?, la transnacional va a depender de la sede central o depende de un solo país. ¿Ya? Depende de la sede central, la cual, ¿no es cierto?, realiza o plantea las políticas de cómo va a trabajar esa empresa en todo el mundo o en las otras sedes. ¿Ya? Su centro de operación estratégico es uno solo. ¿Ya? Y obviamente las normas o leyes emanan directamente de la casa matriz o de la casa central. ¿Ya? Si lo vemos en un esquema, igual que en las multinacionales, ¿no es cierto? Imaginémonos que aquí tenemos una empresa, aquí tenemos otra empresa, aquí tenemos otra empresa y aquí tenemos otra empresa. ¿Ya? La empresa 1, la empresa 2, la empresa 3 y la empresa 4. ¿Ya? E imaginémonos que aquí en el centro vamos a tener a la casa matriz o a la casa central. ¿Ya? La casa matriz va a dictar las normas y políticas para seguir en todas las otras sedes del mundo. Volvamos al ejemplo de los comerciales. Si una casa matriz crea un comercial, ese comercial es el que se difunde en las otras empresas, a pesar de que estén en un país diferente. Por lo tanto, son las mismas normas, son las mismas políticas ya para las otras empresas en los otros países. ¿Ya? Entonces, si hacemos una síntesis de lo que hablamos en este cuadro comparativo, ¿no es cierto?, podemos tener las multinacionales, ¿ya?, con el centro de producción y de ventas en varios países y que las sedes son independientes en las multinacionales, y las transnacionales, donde el centro de ventas está en varios países, pero la dirección y el control de las mismas está en uno, en la casa central, la cual plantea la forma en cómo trabajar las sedes. ¿Ya? Esa es la gran diferencia entre la multinacional y la transnacional. Bueno, hasta aquí dejamos el video de hoy. Espero que se haya entendido la diferencia entre una multinacional y una transnacional y que se haya entendido el cambio de un modelo proteccionista a un modelo de libre comercio, de libre mercado, de liberalización de la economía, el cual nos mueve hoy en el contexto del proceso de globalización. Para terminar, te planteo la siguiente pregunta que voy a responder en los comentarios. ¿Qué empresas conoces, ya sea multinacional o transnacional, que tienen importancia en el comercio a nivel mundial? Hay muchas y que usamos a diario. Por ejemplo, si tienes un celular, un iPhone, está Apple, o Windows, o Huawei, o Netflix para ver una serie. ¿Qué otras empresas conoces? Déjamelo en los comentarios y yo voy a estar retroalimentando de cada una de tus respuestas. Saludos y abrazos para todos, que estén muy bien. Chao, chao.